¿Listo? Aunque tu acompañante sea un poco raro, aunque debata todas las tramas, sea cariñoso o duro de pelar, que veáis venir el final y os lo hagáis entender con una mirada, o encuentre filosofía en todo, discutáis sobre el clima, o veas algo que ella no. También puedes intimar, compartir, o levantarte a bailar si hace falta en alguna secuencia. No te asustes, él siempre está pendiente, aunque no lo parezca. Podéis cenar antes o después de la peli, o divertiros como mejor sepáis. Lo importante es que haya vínculo, conexión, y lleguéis al fondo de la historia. Bueno, ¿qué? ¿Empezamos? Hola a todo el mundo, ¿qué tal? Estamos llevando el verano. Aquí en agosto, pues con el especial dedicado al sistema solar y vamos a hablar de la Luna, ese astro que tenemos, ese satélite que tenemos tan cerquita y que ha dado de sí para un montón de pelis y un montón de cosas curiosas que seguro que os van a molar. Yo soy José María Villalobos, desde Montijo, en Badajoz. ¿Qué tal, Victoria? ¿Qué tal, Villa? Pues por aquí estamos, ¿no? En Madrid, sufriendo consecuencias, pero siempre quedándonos porque queremos, ¿eh? Eso que quede claro. ¿Qué pasa? ¿Cómo llevas tú las noches? Porque hoy vamos a hablar de eso, ¿no? Las noches intermitentes, podríamos decir. Menos mal que tengo un proyector en la cabecera del dormitorio y si me agobio mucho me pongo una peli y tiro para adelante. Pero bueno, por lo demás, fatal. Pues bueno, el tema de la luna, lo bueno del asunto es que empieza con los mismos orígenes del cine. Ahí tenemos la luna, sí señora. Y de hecho no hay nadie, ¿no? Que no recuerde y, hombre, el que sabe un poquito más te nombra a los Lumière, pero el que no sabe demasiado, yo creo que incluso se puede creer que estamos hablando de la primera película, evidentemente es la primera película de ciencia ficción porque nos vamos al viaje de la luna. Bueno, vamos a centralizar un poco, ya sabía yo a dónde ibas tú. Y de hecho, tu libro, que yo lo tengo en algún sitio, que ahí está. Películas Pero de la luna, vamos a hablar hoy, ¿no? A ver. sí, ahí en mi libro lo que pasa es como es sobre cine y videojuegos, cambiamos el obús de la película original de Méliès por las balas de los juegos de Mario. Se le ve ahí el ojito ahí de cabreado y en los puñitos. Y nada, evidentemente eso, tenemos que empezar por mi admirado Méliès. Dime, Victoria. No, que digo que es un libraco, ¿eh? Que para quien no lo sepa y no lo tenga en eso, o que el cine y los videojuegos, y es que es un chute de adrenalina y de todo, te entran ganas de ver cine, de jugar a los videojuegos y de ponerte el aire acondicionado también. Me acabo de dar cuenta de que no he encendido el helicóptero. Ah, Ahora, en un momento, cuando tú estés hablando, me voy otra vez y le doy al botón por no va ver a qué te... pasar, ya no suelo hablar tanto. Eh, Pues como tú decías, nos vamos a 1902, ¿no? Que es la primera peli que mucha gente se puede incluso pensar que es la primera peli en general, pero evidentemente la primera peli fue de los Lumière, pero sí que es la primera película de ciencia ficción de la historia, ¿no? Este tío era un mago directamente. Yo además he estado en la Cineteca de París y es increíble cómo tenían las representaciones del invernadero que él tenía, cómo con una palanquita se abría. Es increíble, tío, la verdad. Eh, qué gozada poder ver eso. Es uno de los que creó, estuvo presente en la primera proyección de los Lumière en el 28 de diciembre de 1895 en el Café Capuchino de París, donde se dice que de 100 sillas solo se llenaron 35, pues en una de ellas estaba sentado Méliès y quedó absolutamente alucinado con el invento del cinematógrafo que habían desarrollado los Lumière después de ver el concepto este del kinetoscopio de Edison, pero el cine tal y como lo conocemos no es ese kinetoscopio de Edison, sino el cinematógrafo de los Lumière, ¿no? De cómo se proyecta al público, ¿no? Entonces, pues, si los Lumière no vieron una forma de sacarle partido al cinematógrafo más allá de representar la realidad, Méliès lo vio claro con su pasado en el teatro y su pasado de ilusionista, también presente en ese momento, pues vio la manera de llevar esas fantasías al cine, a las pantallas y a un montón de sitios, ¿no? Entonces me parece alucinante. Tengo por aquí esta maravillosa compilación que viene con un libro de 80 páginas, con 5 o 6 DVDs, son 900 minutos de la obra de Méliès que afortunadamente pues, se han podido rescatar con el tiempo, restaurar, porque Méliès, como todos sabemos, se arruinó. El tío lo que hizo fue todas las películas que tenía por allí por casa las derritió para que se utilizaran como zapatos para señora, que era la empresa familiar que tenía
Y afortunadamente se salvaron pues todas las películas que estaban por el mundo rulando, por Francia, por otros países, y por ahí hemos podido rescatar parte de su filmografía, pero se ha perdido muchísimo, ¿no? Es una pena. Después del tío como dibujaba, ¿eh? Cada fotograma, o sea, coloreaba cada... Bueno, yo creo que, bueno, no sé si vas a terminar Y algo. no, recomendar La invención de Hugo, que es una carta de amor al cine y a Méliès por parte de Scorsese. Si la veis en 3D, incluso mejor, porque es como estar dentro de esas grabaciones de Méliès, porque ves los distintos planos de las cosas que se cruzaban en los escenarios, de esto por aquí, la señora allí al fondo, los trucos. Entonces, pues es una maravilla verlo en 3D incluso. Te habla, pues eso, de cómo Méliès pues, terminó vendiendo juguetes en una estación parisiense, ¿no? Y cómo lo descubrieron de casualidad, un periodista que pasaba por allí. Y cómo se, o sea, cómo se adelanta muchísimo a lo que se hará posteriormente, Todo, todo, todo. a los Tremendo. efectos, bueno, lo que pasa es que no nos vamos a liar mucho con esto, vamos a hablar un poco más de las que no se conocen tanto, porque esta ya se sabe y cualquiera que se quiera adentrar en el mundo de Méliès es súper recomendable porque es que va a salir totalmente alucinado. Vale, sí que podemos hablar, por ejemplo, si nos vamos 4 añitos en adelante, podemos hablar de nuestro Méliès patrio, que lo que mucha gente no sabe es que lo contrataron precisamente para copiar a ese mago que estaba revolucionando el sector en París. Y tenemos Segundo de Chomón, cuyo película favorita más conocida es Ahí está, mira. Eh, Sí, el Hotel Eléctrico, ¿no? Pero él hizo su propia versión que se llama Excursión a la Luna, que también mola, es flipante. sí, como tú me dijiste en un momento dado, es inferior a la de Méliès, Ujú. pero es porque fue una especie de imposición, ¿no? Lo contrató la Pathé, que Sí. bueno, Starfilm montó una compañía de cine Méliès, ¿no? Pero las grandes productoras de la época, pues, por ejemplo la Pathé, pues tiraron de este mago que era el español segundo de Chomón. Chomón que estuvo en el Napoleón de Abel Gance y estuvo en Caviria de Pastrone, Caviria que inspiró la movida de Babilonia en Intolerancia de Griffith, o sea que era un técnico absolutamente increíble. Y es curioso porque no viene ni aquí el Excursión a la Luna, que viene en un montón de material, viene además con un libro gordito que es una maravilla, tampoco viene en esta recopilación maravillosa, esto es... Ah, eh, mágico, sí. Sí, Jordi Sabatés musicando los cortos de Segundo de Chomón. Esto tuve yo la suerte, el absoluto privilegio de asistir en el Teatro Central en Sevilla a este espectáculo del pianista como antiguamente poniendo su piano al servicio de lo que se proyectaba en pantalla, que en este caso era la recopilación de los cortos de Chomón. Una absoluta delicia. Y es curioso porque no viene en ninguna de esas dos compilaciones, Excursión a la Luna, porque se tiene que tomar a lo mejor como una obra menor por esa imposición, y donde me la he encontrado ha sido en la edición en color de Viaje a la Luna de Méliès, o sea que sí la consideran ahí como algo importante, ¿no? Esta versión en color, esta es la versión en blanco y negro, restaurada también, una pasada. La versión en color se estrenó restaurada y consiguiendo partes que se habían perdido en una filmoteca en Barcelona. Se estrenó en el Festival de Cannes en 2011 y recibiendo los aplausos de todo el mundo y musicada por el dúo francés de electrónica Air, ¿vale? Y es que Vamos es a ver. absolutamente icónico, ¿no? Es algo que tanto en color, porque él se dedicaba, tanto él como su equipo, ¿no? Como una chica que terminó siendo su esposo más adelante, pues se dedicaban a colorear fotograma a fotograma eh, todas las películas, ¿no? Una absoluta delicia. Recomendamos, por supuesto, la de Chomón, porque es nuestro Chomón, porque lo admiramos un montón y No, porque, por cosa completista, desde luego. pero aparte son 7 minutos Es la mitad de lo que dura la de Méliès, sí, sí, sí. Claro, o sea, y la otra son 15, o sea, me refiero que al final es irte a YouTube, que es donde afortunadamente están todas, hombre, que 7 minutos, joder, no Claro, te- yo creo que estoy casi seguro que son patrimonio de la humanidad. Son películas que pertenecen ya a la humanidad, ¿no? Y como algo absolutamente valioso y que hay que cuidar, ¿no? Así que estupendo. En 1929, pues te refieres, por ejemplo, a Mujer en la Luna de Friesland, ¿no? la quiero yo, para mí, que Pues, guay. Y lo que más ilusión me hace de Freeland cada vez que hablo de él es la mujer tan maravillosa que tenía al lado.
con la que organizaba sus pelis, con la que hace que las películas sean tan actuales, porque siempre que hablamos de Hitchcock decía, bueno, es que eran los años, hostia, tanto, siempre lo diré, tanto Lubitsch como Friedland se adelantaron en tantas cosas, ¿no? Avanzaron tanto en su tiempo. Y claro que esta película, vale, 165 minutos y muda, vale, esto está claro, ¿vale? Quien ya conoce Metrópolis sabe de qué va el rollo. Pero es que como Metrópolis es apasionante tanto en la narrativa como en el ritmo que tiene de la acción, es que hay algo como súper hipnótico, cómo pone a los personajes las coreografías, que hace las multitudes, las estructuras bajo las que se sitúan, que me encanta porque además yo no me canso de ver este tipo de películas que a veces reconozco que por el ritmo de vida que llevamos, pues es que las miradas de los personajes de Freeland son de otro mundo, ¿no? Pero te deja de quedarte. Y bueno, ya finalizo, que está feo que yo lo diga. Ya dije en mi Instagram, que quien lo sepa, tengo curiosidades de Instagram, que fue la primera cuenta atrás de la historia que se hizo en película. ¿Vale? Efectivamente. Efectivamente, exacto. Y es ya a partir de aquí, ¿no? Que decía Freeland, dice, si tú empiezas a contar, nadie sabe dónde va a terminar, pero si tú empiezas a Exactamente. contar, sí que lo sabes, ¿no? Y esta película muda, bueno, pues va de un profesor que asegura que en cualquier montaña de la luna hay más oro que en toda la Tierra, ¿vale? Entonces, bueno, pues tiempo Es después. un- sí, es una película muy, muy ingenua. El lanzamiento es alucinante porque el cohete sale como de algo lleno de agua, una piscina, pero es muy ingenua porque cuando llega a la luna, llega el profesor este que comentas, ¿no? Con la escafandra y tal, y el tío coge una caja de cerillas, enciende la cerilla, ve que hay aire y se quita el casco, diciendo, hay oxígeno en la luna. Entonces te queda flipado, ¿no? Por un lado, montó lo de la cuenta atrás, que todavía se utiliza para los lanzamientos, y por el otro, la parte tan ingenua, ¿no? Que más adelante en el cine de ciencia ficción, pues fue evolucionando hacia algo más científico o serio, ¿no? Sí, pero, joder, las primeras veces y que además te justifiquen por qué se quitan el casco, ¿no? Que todos sabemos que a nivel logístico es mucho mejor, ¿no? Pero que te lo justifiquen en ciertos tiempos. No sé, es que a mí me parecen de verdad proezas Es una delicia. que no sabemos y no llegamos muchas veces en las películas de hoy en día. Vamos a seguir avanzando. En 1950, Destino a la Luna, de Irving Pichel, que la tenemos en YouTube, ¿vale? Que es muy interesante, aunque los trajes de astronauta son plumas que te puedes comprar en el Decathlon y una cajita de madera así redonda. Muy, muy icónicos, sí, sí. Y Pero muy el cohete de aguja igual, muy icónico de la época de los 50. Sí, bueno, pues eso, colaboran en un lanzamiento propulsado por energía atómica y bueno, construyen la nave espacial Luna con una base secreta en el desierto de Mojave y bueno, pues intentan sabotearlos, ¿no? Entonces, pues deciden adelantarse y deciden ir a la Luna, que es muy guay. Claro, aquí está el tema de la Guerra Fría, los sabotajes. Es una producción de George Pal. Yo adoro a George Pal. Algunas de sus películas, de sus producciones y sus películas dirigidas por él son de mis películas favoritas, como El tiempo en sus manos, sobre la máquina del tiempo H.G. Wells. Y esta película, lo que comentábamos antes, aquí ya se intentaba dar cierta verosimilitud y cierto empaque científico y serio a lo que era la ciencia ficción y el viaje a la luna y tal, ¿no? Y es curioso porque estamos en plena época en la que la serie B y la ciencia ficción pues no se toma en serio, es como un género menor, ¿no? Hasta que llegara 2001 en el 68, ¿no? Entonces, salvo esta o Ultimátum a la Tierra, películas muy contadas, tomaban en serio el tema de la ciencia ficción para hacer algo que podía trascender, ¿no? Pero vamos, el resto de películas que no se tomaban en serio eran absolutamente maravillosas, ¿no? También es una de las épocas del cine que más adoro, el cine de serie B de ciencia ficción y terror de los 50, ¿no? Y es lo que decimos, aunque la justificación que tú le hagas, como eso de la cerilla, no tenga ningún sentido, se ha tomado la licencia de decirte, oye, que sepas que lo estoy haciendo porque esto, ¿no? Entonces me parece como súper guay que se llegue ahí, ¿no? Y que se tome esa molestia de decir, mira, esta es mi forma de presentarte bajo estos códigos, bajo esta verosimilitud, como decía Hitchcock, ¿no? Que al final es, tú construyes tu propia realidad y haz que dentro de esa realidad todo tenga sentido. Entonces, efectivamente, nos vamos al 64 con la gran sorpresa que, bueno, los primeros hombres en la luna que se llamó en su título original. El bueno de Filming, pues otra vez nos vuelve a aportar esta peli, ¿no? Como eso,
como muchas otras de este estilo. Y bueno, pues nos encontramos una película divertida que justamente lo que estamos hablando se pasa por el forro el tema del oxígeno con los trajes de astronauta o una nave, bueno, un poquito, ¿no? Un poquito de cartón. Y aquí vemos como el clásico de la película de los 60, ¿no? Cuando los animales se volvían, cómo se volvían bajo esa causa de radiación, ¿no? Que hemos comentado aquí muchas veces. Y sucede lo Claro, mismo. el título de la peli ya te orienta a que no te vas a encontrar un desierto. Sí. No, pero es que es muy guay, tío, porque hay como una especie de bicho y entre ellos hay uno máster que trata de lavarle la mente al científico. Se basa en una novela, obviamente, de H.G. Wells. Y bueno, es una aventura que sobrepasa los límites del peligro, eso por supuesto, ¿no? Y bueno, pues es una tripulación que viaja a la Luna y allí tropiezan un hombre que dice o sea, que tropiezan con un hombre que dice que 65 años antes él ya ha ido, ¿no? Es muy guay, tío. A mí me gustó mucho la presentación que hacen y como dices tú, ¿no? Cómo saben cuál es su parcela y no tratan de ser Son soberbios. películas maravillosas. Voy a nombrar algunas que son así para que no se nos diga, ¿no? Que no la hemos nombrado, la hemos pasado por Vale, alto. yo mientras enciendo el ventilador. Venga, perfecto. Pues mira, vamos a hablar de Fly Me to the Moon, que es relativamente nueva con Scarlett Johansson. No vamos a hablar muchísimo de ella porque es una comedia romántica que tiene que ver con el Apolo 11. Se puede ver en Apple TV, eso sí. Y bueno, lo que está es inspirada en el alunizaje del Apolo 11 en el 69. Y bueno, pues un poco para mejorar la imagen pública de la NASA. Y entonces, pues es recomendable si te gusta este mundo porque salen muchas cosas y muchas referencias de esa época, todo lo relacionado con el Apolo 11, pero no deja de ser una comedia que también quería yo incluir aquí algo, joder, porque no puede ser que... Vale, después nos vamos a La Luna en directo del año 2000, que no sé si la has visto, yo esta la he visto así Oh, muy... me suena, pero no te sabría decirte ahora mismo. Yo sí la he visto, o sea, he visto de películas para hacer nuestros especiales que no te puedes ni imaginar. Y Porque me he bueno, tenido que tragar. es una comedia que está basada en hechos reales. Está Sam Neill como protagonista, el de Parque Jurásico, ¿no? Y bueno, es el telescopio de un pequeño pueblo australiano, pues tiene ahí algo que ver en la retransmisión mundial de la llegada del hombre a la luna. O sea, siempre va inclinada en ese ámbito. Y bueno, pues a ver, es un poco como es el proceso, como es el procedimiento, pero tampoco ha marcado un antes y un después en nada. Vale. Entonces no sé si la has visto, te suena, se Sí, llama me The sonaba, pero no la he visto. Ahora ya no sé si acercarme, pero tengo curiosidad. No, está guay, o sea, a nivel curioso, al final está basado en hechos reales de los años 60, aunque no sea como súper fiel, pero está guay porque es una dramedia, está en clave de drama, y se tira más a comedia, tiene sus momentos clave, y bueno, es un paseo entretenido que a nivel completista, como lo que estamos diciendo aquí, merece mucho la pena, la verdad. Entonces, si no, te hubiera dicho, mira, esto no hace falta ni que lo... Pero está guay a nivel completista. Eso sí, no está en ninguna plataforma, ya lo siento. Pero bueno, nos vamos a ir a una película española que no me... Hay cosas que no... Me gustó, pero hecha por Enrique Gato, que es, seguramente lo conozcamos o nos suene por la trilogía de Tadeo Jones. Entonces, en Ah, 2015 a medio camino, antes de terminar la última, se metió en una aventura que es súper divertida, es súper dinámica, pero que yo nunca entendí por qué tiene que ver con la luna y la bandera, que en este caso es la americana. Entiendo que sus razones tendría, pero bueno, se basa, yo creo, ¿no? En la realidad, pero joder, es una aventura de animación de no sé qué, de un tío español. Molaría, ¿no? Que no hubiera bandera. de hecho, vamos a reivindicar, porque esto es, no sé qué, la bandera, ¿cómo se llamaba? Atrapa la bandera. Atrapa la bandera. Sí, sí, es una producción de un estudio de videojuegos muy conocido y tal, que también se puso a producir películas y es una americanada total. Es como si se hubiera hecho en Estados Unidos, ¿no? Y era para un enfoque hacia el mercado internacional. En ese momento no era tan normal hacer esas cosas, ¿vale? Entonces, pues fue una apuesta directamente al mercado internacional como si fuera una película americana. Me ha recordado El astronauta.
El astronauta es Tony LeBlanc, que hacemos aquí un cohete y mandamos a Tony LeBlanc a la Luna, que realmente cae en Almería y de repente están rodando una película del oeste y el tío dice, tomo esto para España y ve a aparecer la séptima de caballería y dice que ya estamos aquí los americanos. Perdón, perdón. Es la que tú dices, la verdad que yo ni me acordaba, es una peli de los años 70 que la podéis encontrar en Flix Olé de Javier Aguirre y efectivamente, ¿no? Es de ciencia Parece una ficción. peli, parece un cómic de Bruguera, es maravilloso también en ese sentido. Y pues mira, está guay porque no, yo no había metido ninguna española que no fuera Atrapa la Bandera. Una de mis favoritas, lo siento, pero lo tengo que decir, es Gru, mi villano favorito, que hace esa metáfora de traerte la luna, robarte la luna, y Oh. lo que hace es achicarla, ¿no? Va a la luna, la chica con una pistola y se la puede meter en el... genial, o sea, las pelis de los Minions, lo siento, pero no soy objetiva con ella. Para siempre con ella. Después está Pluto Nash, no sé si te acuerdas, esta típica comedia gamberra, lo Eddie Murphy, con ese aire de acting power, un poco también pues sobrepasada, pero bueno, que tiene ese rollo, que tiene su fan, Mm. que te suena o no. Sí, pero no era que venía a la Tierra, era un extraterrestre o algo así, es que no recuerdo bien. Pluto Sí, Nash. a ver, es en el año 2087, ¿no? Y es un club nocturno de la luna bueno, que vienen y bueno, que tiene que mantener como su mafia lunar. Por eso te digo que es muy Austin Power o muy Vale. sobrepasada como el personaje este del quinto elemento, del presentador. O sea, es ese estilo Ujú. estrambótico Sí, eh, sí, que a nivel está en Apple TV también. histriónico, sí, sí. Y bueno, no ves, igual que antes te digo que sí que te merecía la pena de Dish, esta, Sí. bueno, pues evidentemente si te gusta el rollo, es de Warner, ¿eh? Si te gusta el rollo de Murphy este que se las trae, pues vale, pero bueno, había que traer un poco de todo. Entonces, quiero hacer un paseo súper rápido por el cuento de la princesa Kaguya, que a mí me parece que es una historia preciosa y que es una especie de trasunto de Superman, ¿no? Que es esta princesa que viene de la luna, viene para la Tierra, que es adoptada y criada como si fuera propia de aquí, oriunda de aquí, hasta que su gente la reclama. Increíble, o sea, es que los cuentos japoneses de verdad es que no te Y puede... qué animación y qué es todo tan minimalista, es precioso, como, sí, sí. Vale, nos vamos a Apolo 13 en el 95 y bueno, pues una película basada en hechos reales que narra pues esa misión espacial que tuvo un regreso triunfal a la Tierra después de Apolo 11 porque el 12 tuvo ahí sus cosillas y no pudo llegar, no pudo cumplir la misión, pues resulta que un año después, precisamente, ¿no? De que Armstrong haya llegado a la Luna, pues deciden eso, hacer otro viaje con el Apolo 13 y bueno, pues sabes que esto, bueno, Sí, no va a terminar es una siendo película muy así. funcional. Yo creo que son películas interesantes para, sobre todo para ver lo que te cuentan diciendo, porque es la manera que vas a tener más cercana a lo mejor de ver lo que pasó allí dentro de una trama ahí interesante, ¿no? Y cómo la mente humana es capaz de resolver los problemas absolutamente imposibles y además en el espacio que estaban a esto de morir todos en infinitas ocasiones, ¿no? Entonces me parece, el director, ¿quién era? Era el protagonista de American Graffiti, uno de ellos, Ron como Howard es el Ron director. Howard, Jack eh, Calvetti. es Era muy el protagonista, talentoso. La sí, el música protagonista guapete. Mm. La música de Horner, que en el espacio es miel, está Tom Mm. Hanks, está Kevin Bacon, Bill Paxton, está Ed Harris, o sea, esta peli la tenéis en Sky Mm. Showtime o Movistar, y es que es una aventura espacial Mm. de los años, pues eso, 70, ¿no? Que es cuando pasó, y basado en hechos reales y que es súper, ultra interesante y entretenida que muchas veces te meten ahí la chapa y no termina nunca Mm. la cosa. Así que yo sí que la recomiendo mucho y eso, teníamos que hablar de ella. De First Man del 2018, bueno, pues eso, va de Neil Armstrong, un poco retrata su vida, pero que tampoco se nos va la vida en ella, aunque Se nota que es una película de encargo que le hicieron a este hombre y no está ese brío normal suyo y esas ganas, ¿no? de eso, del director, que es que tiene un apellido, ¿no? Chazelle, algo así. ¿No? De Damien Sí, Chazelle, que es el de La La Land, el de Whiplash, etc, etc. Está bien, es una película que está Babylon. bien. Está bien, es una película que cumple con lo que promete, pero no es una película que sea destacable tampoco en Mm. muchos sentidos, que tiene a Ryan Gosling.
protagonista. De ella recomendamos el programa que le dedicamos a Babylon la temporada pasada, Sí, que no solo va de Babylon, sino que va de ese increíble momento en la historia del cine, que es cuando se pasa del cine mudo a sonoro. Echamos el resto en aquel programa y creo que nos quedó bastante interesante. vale, ya paso a una de las pelis que sí que quiero pararme un poquito más y a ver qué me dices tú. Moon es una película del 2009, El hijo de Bowie. que es una peli de ciencia ficción, pero que aborda temas de identidad, memoria y el misterio del espacio, que también te digo que se repite muchísimo en las 50 películas o 60 que me he visto para hacer los estos. O sea, hay muchos clichés que podríamos destacar en el último programa, quizás podríamos... Y bueno, pues igual surgía un poco esta película por algún fan díscolo de Pink Floyd, ¿no? De Dark Side of the Moon, porque al final el protagonista de esta cinta está precisamente en el lado oscuro o el lado oculto que se le llama de la luna, ¿no? Entonces, bueno, replantearte que mandan a una persona que va a estar sola en el espacio, pues eso es Años, ¿no? absolutamente 3 años, efectivamente, es absolutamente demoledor y bueno, por algo mandan parejas, ¿no? Porque es que mandar a una persona tiene que ser, bueno, las películas, perdón, las conversaciones que tiene consigo mismo un poco recuerdan, no sé si te acuerdas a El astronauta, una peli de Adam Sandler que hace no mucho salió, que él Sí, hablaba con una sí, especie sí, de sí, que claro, te vuelve. ente, Sí, 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 que era te su, vuelve como su loco. alter Ujú. ego, No sabes si es real, no es real, es una idea de olla, es verdad. efectivamente, es una película que está llena de filosofía porque no va de viajes espaciales en este caso, ¿no? Ni es una trepidante aventura para volver a la Tierra o... No, Es película de guión, de personajes, Kevin Spacey, creo que es el que hacía de robot, y luego pues esa cosa que es continuamente todos los días lo mismo y todo hasta que ocurre algo. Y es una película de estas películas hechas con 4 duros posiblemente y que triunfan porque tienen ese algo por parte del director, por parte del guión, por parte de la realización, una película absolutamente disfrutable. efectivamente. Y bueno, siguiendo un poco con ella, al final va sobre la soledad, ¿no? Podríamos decir que es una excusa bueno, que es muy valiosa. Y cómo va de separar a una persona absolutamente de la sociedad y el concepto este de que al final solo nos desarrollamos, ¿no? Si estamos precisamente en comunidad. Y después, bueno, pues hay muchísimas cosas de las que se hablan, porque es eso, lo que tú dices, una peli de guión que va todo el tiempo se está examinando a sí misma, ¿no? Y te está examinando a ti como espectador, se está examinando el protagonista, ¿no? Y hay muchos conceptos que chocan y que explican, ¿no? Que el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Como ya hablamos también en su momento en el programa de Romero. Y es que el director es muy consciente de todo esto y que es el director de Código Fuente, cuidado, que también es una película muy recomendable y entretenida. El Duncan hijo de Bowie, y bueno, de Warcraft también. Jones, sí. Te digo que eso es otra oportunidad de debut con Moon que hemos perdido, pero bueno, no vamos a hablar de esto, del programa este que tenemos de mi debut favorito, Moon también era otra que hemos perdido ahí. Y yo creo que Jones es completamente consciente, ¿no? De lo que está haciendo aquí. Evidentemente hay algo de 2001, hay algo de Tarkovsky y su Solaris, y no te da, no es la ciencia ficción que te esté sacando, ¿no? Todo el tiempo. Se centra mucho en lo que quiere contarte, es una historia, pues eso, sobre filosofía, que si estás dispuesto a que te calienten un poco la cabeza, entras y si no, no, también te digo, ¿no? Porque reflexiona mucho sobre la existencia, sobre la libertad también cuando vives en sociedad. Y bueno, el director, pues eso, creo que, bueno, puede llegar a ser predecible en algunos momentos, pero bueno, es que al final es el propio director el que quiere que te vayas dando cuenta de cosas para que sientas esa catarsis cuando lo sepas, ¿no? Y tiene, pues eso, un poco de ex máquina también, ¿no? No sé tú qué tal, qué te parece y qué te... No, no, lo que he comentado, la película me parece maravillosa. Es de estas películas que te gusta ver de largo en largo, porque quieres volver a verla y fijarte cosas en las que no te habías fijado la primera vez, porque claro, te da pistas y ya te vas anticipando. Me encanta. Vale, bueno, pues entonces terminamos con la que yo no quiero decir nada y tú lo quieres decir todo, que es Moonfall del 2022, que este hombre, la verdad es que no sé qué le pasa, pero bueno. ¡Qué obsesión! Y es una película de desastre que presenta una catástrofe en la que la Luna desvía su órbita, amenaza a la Tierra. Pasan cosas, ¿no? También hizo, que no sé si lo recuerdas, pero hizo otra película
porque por lo que se ha estado obsesionado, Estación Lunar 44 en los 90, ¿vale? Así que sepas que a ti que te ha gustado tanto y que eres tan fan de Roland Emmerich, que bueno, que ha hecho cosas bien, pero en este caso no, por si quieres completar. No, simplemente es un despropósito. No la había vuelto a ver y la he visto para esa ocasión. Y he tenido que verla en distintas partes porque es que era imposible tragarme entera. Pero he visto dos cosas interesantes que no me di cuenta en su momento. Una es que, claro, porque no existía ese concepto ahora tan apabullante, que es la inteligencia artificial. Ese antagonista, que es esa cosa que la lía todo y que quiere destruir a la humanidad, es una inteligencia artificial que ya se cargó a la humanidad en otras partes del universo y ahora viene a por nosotros, ¿no? Porque fue consciente de sí misma y vio que éramos poca cosa y digo, ¿para qué quiere a estos seres orgánicos? Y eso es interesante por cómo tenemos ahora mismo la inteligencia artificial. Y por otro que se habla de las megaestructuras. Las megaestructuras es algo que siempre me ha fascinado porque cuando se representan de forma en plan artística son como grandes orbes tecnológicos alrededor de estrellas que lo que hacen es aprovechar su energía para abastecer sistemas solares enteros. Es una idea de olla de mucho cuidado y muchas veces pues se fantasea con eso, ¿no? Cuando estrellas a lo lejos, pues hay cosas que como que están quitando la luz o que se vean bien, ¿no? Dicen, no, es que hay una mega estructura, hay toda una movida conspiranoica al uso, ¿no? Entonces, pues también me gustó encontrarme con esto en la película, digo, vamos a salvar algo. Bueno, yo ya te digo que si a ti te sirve y para adelante, ¿sabes? Con ella. O sea, que yo 100% contigo lo que tú decidas. A mí me pareció, seguramente tenga cosas que se puedan rescatar, pero sí que te digo que claro, yo no le permito a una película de este tipo que no sea entretenida. Entonces, Son larguísimas, además, todas estas sí. películas extras. Como no funcione, está perdido. Entonces hay películas que evidentemente no tienen por qué ser entretenidas porque van sobre otras cosas, pero hay películas sobre estas que solo son catástrofes, cosas que no tienen sentido y juntar el hambre con las ganas de comer, que si encima son aburridas, yo ya no puedo con la vida. Mm. Entonces, bueno, Pues pues a para ver, terminar, ¿cuánto tiempo tenemos? sí, hay tiempo, hay tiempo. A ver qué me tienes preparado. Pues no es una película, pero había que recomendarla. ¿Vale? Es La cara oculta de la luna de Pink Floyd y esto es una edición original de vinilo del 73. Esto salió cuando salió el disco a principios de los 70. Es un disco que tenía... Es cuando Pink Floyd pega el salto a nivel de popularidad. Estuvo a los mandos Alan Parsons en la sala de mezclas y tal. Y es uno de los discos más vendidos de la historia y sonaba tan bien, tan bien, tan bien que la gente lo compraba para comprobar la calidad de sus equipos de música. Cuando se popularizó el CD a finales de los 80 y tal, había una fábrica en Alemania que solo fabricaba ese disco. Es un disco absolutamente espectacular. Y si ese es original de los 70, la primera edición, esta es la edición 20 aniversario que me regaló una amiga por mi cumpleaños pues eso, en el 93, ¿vale? Y luego aquí, pues toda la discografía de Pink Floyd fue mi primer grupo de cabecera, pues entonces tengo absolutamente de todo, toda la discografía en vinilo. Pero es un placer también poder escuchar esa discografía, como son discos que suenan también digitalizados para el CD. Hay versiones incluso 5.1, 7.1, una maravilla. Y ya que no sobra tiempo, voy a... Tampoco te Este, vayas, ¿eh? Sí, 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 no, no, es simplemente, esto es un libro recopilatorio sobre la obra de Boris Vian, el escritor, músico e inventor francés, ¿no? Inventó el piano cóctel, ¿no? Que tocabas una tonada y te salía un cóctel específico. Y lo traigo a colación porque su libro, El lobo hombre, trata de un hombre que muerde a un lobo, entonces en las noches de luna llena el lobo se convierte en hombre y va por las calles de París y bueno, una de las mejores canciones del pop español, Lobo en París, está basado en ese relato de Boris Vian, ¿no? Entonces, pues quería terminar con esa luna llena que nos vuelve locos a todos y en este caso a un lobo, ¿no? Sí, de hecho, también era como una de las cosas que yo tenía ahí, digo, y la luna llena, lo que causa en la Tierra, pero no, No ya salíamos de madre. se nos Sí, sí. iba, se nos iba muchísimo. Así que bueno, este ha sido el especial sobre la luna y, Bueno, a tope. y hay un montón sobre especiales, sobre cosas para que estéis fresquitos en verano, os traemos el espacio. Así que seguís viendo mucho cine y aquí os hemos dado un listado bueno, ¿eh? Así que
Hasta la A semana. disfrutarlo.